Muy buenas tardes. Puede iniciar con su presentación. Bien, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Raimondi Chumbemuni, soy ingeniero zootecnista de la Estación Experimental Donoso Huaral. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de las innovaciones tecnológicas en la crianza de cuyes que tenemos a disposición. Vamos a tratar estos temas. El contenido es el siguiente. Primero haremos un repaso de algunos aspectos generales que nos van a ayudar en el desarrollo del tema. Vamos a hablar acerca de las innovaciones, lo que son innovaciones tecnológicas en alimentación y nutrición, innovaciones tecnológicas en manejo de instalaciones y equipos, en mejoramiento genético y en comercialización. También nos va a ayudar el tercer tema, que se refiere a las buenas prácticas pecuarias. Y por último vamos a hablar acerca de una metodología de transferencia, que le hemos denominado el cuy check, que se refiere a los puntos de chequeo e indicadores en el manejo de los cuyes. En primer lugar, vamos a recordar la importancia que tiene esta especie dentro del mundo de los alimentos. Podemos nosotros decir que el cuy es un animalito que está ampliamente difundido, su creencia está ampliamente difundido en todo el territorio nacional, de norte a sur, de costa hasta la selva. Esta crianza o su crianza brinda seguridad alimentaria y da sostenibilidad al sistema de pequeños productores principalmente. Además que esta crianza genera ingresos económicos en toda la cadena de producción. Recordemos una vez más el valor nutritivo que tiene la carne de cuy comparada con las demás especies domésticas de consumo humano. Tiene un amplio margen en cuanto al valor nutritivo, baja cantidad de grasas principalmente. O sea que sus características le infieren a esta especie, ¿no?, una calidad superior. Es muy recomendable para niños y personas de la tercera edad, principalmente. Recordemos también acerca de los pilares de la producción animal. Como ya hemos visto en presentaciones anteriores, nosotros em, sabemos, ¿no?, que la producción animal, o sea, la producción de especies de consumo animal, de consumo humano, perdón, está basada en cuatro áreas, en cuatro pilares, ¿no? Una de ellas es la sanidad, la otra es la alimentación y la nutrición, el mejoramiento genético y el manejo. Entiéndase por manejo todo el conjunto de acciones que involucran la crianza de esta especie. El, el tratamiento adecuado de estos cuatro aspectos, de estas cuatro áreas, a nosotros nos conduce a un manejo eficiente, ¿no?, a una crianza eficiente y por ende a obtener las ganancias que esperamos de esta especie. Si ustedes observan este cuadro, que bueno, sí es característica de mis presentaciones, siempre la pongo, ustedes pueden observar ahí dos columnas, ¿verdad? En una de ellas tenemos una máquina de alta performance que obviamente necesita un combustible adecuado para que pueda funcionar. Y en tercer lugar, necesita también un piloto que lo maneje. En el caso de la crianza de los cuyes, haciendo una comparación, es muy similar, ¿no? El cuy ha mejorado, es evidentemente una máquina de producir carne, pero que necesita un combustible adecuado. El combustible existe una amplia variedad de insumos que pueden ingresar como alimento de este animal, que el combustible, o sea, y debe haber un equilibrio entre forrajes y alimento concentrado o balanceado que cubran los requerimientos nutritivos en cada etapa de la vida del animal, ¿no?, desde que nace hasta que es reproductor y que es destinado al mercado. Y obviamente necesita un productor, o sea, un conductor
conductor o conductora que tenga el conocimiento para poder llevar a cabo esta crianza. Entonces, por eso es que se necesita que el productor esté en constante capacitación, recordando o ampliando su conocimiento con respecto a esta especie. Otro aspecto importante, ¿no?, que estamos nosotros observando es que a pesar de toda la tecnología que existe, de todos los trabajos de investigación que han realizado el INIA, como otros centros de investigación, universidades, ONGs, los mismos productores, no llegamos todavía a estandarizar la producción de cuyes, ¿no? Entiéndase por estandarización, ¿no?, la uniformidad de la calidad del producto, ¿no? Entonces, no nos ponemos de acuerdo todavía qué tipo de nutrición o qué tipo de alimentación deben tener los animales en las diferentes regiones y en las diferentes zonas de crianza. Entonces, esto dificulta un poco para la comercialización de esta especie, con la finalidad de obtener mayores rendimientos y por ende mayores ingresos. Parte de esta capacitación va a incidir bastante en esto, o sea, brindar todas las herramientas para que el productor pueda estandarizar su producción en una región y pueda ofrecer un producto que sea fácilmente aceptado por el mercado. El segundo aspecto relacionado a la innovación tecnológica nos da varios conceptos, ¿no? La innovación tecnológica no es otra cosa que un producto, ya sea bien o servicio, nuevo obviamente, o sencillamente mejorado, introducido en el mercado, pues en este caso es la innovación del producto, o la introducción dentro del establecimiento de un proceso nuevo, ¿no? O sea, hablando de cuyes, un nuevo producto sería una raza nueva, por ejemplo. Una raza de animal que tiene determinadas características y que aporta a la mejora de la productividad en la crianza. O puede ser un proceso, o sea, mejorar un proceso. Por ejemplo, podría ser un proceso en la parte de disminución de la mortalidad, por ejemplo. O sea, productos o procesos que involucren una mejora en ese aspecto. Que como vamos a ver más adelante, ¿no?, es parte de un punto crítico o de puntos críticos que existen en la crianza y que deben ser solucionados. Otra definición que encontré y que es bastante ideal para poder explicar este punto es una definición de innovación que dice lo siguiente, ¿no? Innovar no solo significa hacer cosas nuevas, sino que además hay que ponerlas en valor, llevarlas al mercado. Este punto de vista saca a la luz que todo aquello que hacemos de manera diferente, o sea, no solamente es que hacer las cosas diferentes, ¿no?, sino que sirvan y que sean aceptadas por el mercado. De modo que innovar no solo es pensar hacer las cosas de manera diferente, ¿no?, sino que además hay que tener en cuenta que lo que se imagina la persona que innova se va a vender o va a permitir vender más, incrementar la venta. Ahora vamos a ver rápidamente algunos aspectos de innovación tecnológica que se han realizado en esta área, en el área de alimentación y nutrición. Hay mucha tecnología que se ha desarrollado al respecto, ¿no es cierto? Se han producido, hay productos balanceados, hay aditivos, hay proactivos, hay prebióticos, hay probióticos. Sin embargo, su uso no es generalizado, ¿no? O sea, los productores tienen muchos elementos para conjugar, ¿no?
hay algunos que no les interesa que sus animales ganen rápidamente el peso, simplemente que les sea más económico. Hay otros productores que ya altamente especializados que sí involucran toda esta gama de productos que en su momento fueron, que innovaron el área de nutrición y alimentación y que les permite a ellos tener un producto bueno y en menor cantidad de tiempo. Entonces, esto va a depender mucho, la utilización de estos recursos va a depender mucho del interés del productor, ¿ok? Sin desmerecer obviamente, ¿no? el manejo que pueden hacer al respecto. Y teniendo en cuenta también algunos principios de la alimentación y la nutrición, que animal que está mal alimentado, ¿no? O malnutrido, que no recibe los requerimientos necesarios para desarrollar varias actividades, entre ellas la ganancia de peso, entre ellas la gestación, entre ellas el crecimiento, van a verse involucrados también en una deficiencia en cuanto a la performance de los mismos. O sea, si no alimentamos, si no nutrimos bien a los animales, vamos a tener problemas también, obviamente. Y vamos a ver qué significa nutrición. Este es un repaso muy rápido. Vamos a leer una definición académica, por supuesto, que dice que la nutrición se define como el aporte de nutrientes que necesita un ser viviente para sus requerimientos de mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción. Y eso dependerá de la edad, estado fisiológico y genotipo. Entonces, nosotros como productores, nosotros como entendidos del área, sabemos cuáles son los requerimientos de la especie. Estos son los que ustedes pueden observar acá. Un rango de proteína dependiendo de la edad, un rango de kilocalorías dependiendo si es criado en zonas tropicales de calor, en la costa, o de frío, en la sierra. Una fibra también amplia, un rango bastante amplio de fibra expresada en porcentaje, la grasa que también es necesaria para cualquier proceso metabólico, y los minerales que en pequeñas minerales y vitaminas que en pequeñas cantidades también cumplen un rol importante en el metabolismo de los animales. Tenemos gracias a Dios, un amplio disponibilidad de insumos en la costa, principalmente granos. Lo único malo es que muchos de estos granos no los producimos nosotros, son importados, y como están las cosas en este momento por factores externos, se ha incrementado. La buena noticia es de que la rentabilidad del cuy, si bien es cierto, se ha mermado, pero al tener un soporte muy grande, o sea, un beneficio si es que se cría bien los animales, si es que se disminuye la mortalidad, si es que incremento el tamaño del camada, etcétera, puede soportar esta crisis, puede soportar el alza, ¿no? No sucede lo mismo con otras especies que, que consumen en grandes cantidades estos productos y que son básicos y elementales para su crianza. En el caso de los cuyes, se utiliza la pasta de algodón, como ustedes tienen conocimiento, la harina de girasol, se puede utilizar también el afrecho o el afrecho de trigo, el maíz amarillo duro. En cuanto, en cuanto a granos se refiere. En cuanto a complemento con el forraje verde, también hay una amplia gama, no tanto como en la sierra, pero acá en la costa disponemos de bastante gramíneas, ¿no? Como la chala, la mala alfalfa, el sorgo, que el kinggrass, que si bien es cierto, no son excelentes especies que aportan proteína, consumiendo en el momento adecuado, o sea, antes, cuando está recién apareciendo la panoja, no pueden brindar un alimento de excelente calidad, ¿no? Lo malo es que muchos productores confunden cantidad con calidad y prefieren darle un alimento muy fibroso, claro que en volumen es bastante, pero que nutricionalmente no aporta mucho. También en la costa disponemos de residuos de cosecha que, utilizados adecuadamente, pueden bajar los costos.
porque si bien es cierto, el alimento balanceado ya se ha hecho en la costa una necesidad, tenemos que ver la parte de costos para que nuestro margen de ganancia sea mayor. Entonces podemos utilizar las hojas del camote, la yuca, el tallo de plátano, cuando estén en disponibilidad. En cuanto a la sierra, en la sierra es una situación diferente porque los granos que se producen en la sierra compiten con la alimentación del ser humano. Entonces solamente le podemos dar a los animales aquellos productos que son destinados al descarte, ¿no? Que pueden introducirse eventualmente como un alimento balanceado. A veces no se conoce muy bien el contenido proteico o nutritivo del mismo, pero que pueden servir, ¿no? En determinadas épocas, cuando hay escasez de forraje. Por ejemplo, en la época de estiaje, ¿no? Coincide con la época de cosecha, hay bastante disponibilidad de grano para el consumo humano y también para los animales. Entonces, puede ayudarnos como estrategia para poder alimentar o nutrir a los cuyes en esa época. En contraparte, tenemos una amplia disponibilidad de especies, ¿no? Que nos aportan que aportan proteína de alta calidad, ¿no? Entre ellos está la alfalfa, están los tréboles, y también tenemos gramíneas, ¿no? Como la cebada, como la avena, que también se siembran en casualmente o exclusivamente para la alimentación de los animales. La diferencia con la costa es que la sierra no depende de los granos. Puede alimentar exclusivamente con forraje verde a sus animales. Obviamente el tiempo del ciclo de producción se alarga, no tanto, pero ellos tienen un margen de ganancia mayor comparado con los que consumen forraje, los que consumen concentrado, perdón, o granos. Hay una amplia variedad tanto de gramíneas como de leguminosas. Otro aspecto importante, ¿no? y que ya existen bastantes estudios al respecto, ¿no? Que a pesar de que se sabe que el cuy necesita del agua, ¿no? Muchos productores por cultura no le dan. Y en parte tienen razón, porque en determinadas épocas del año, especialmente en la sierra, el cuy, podríamos decir entre comillas, que no necesita agua, porque la toma del alimento que tiene un alto contenido de agua. Mas no así, no sucede eso en la época de estiaje, donde la concentración de agua por unidad de planta disminuye considerablemente. Ahora, independientemente de la época, el cuy necesita agua. Y en este cuadro ustedes pueden apreciar la diferencia que existe, ¿no? Al análisis estadístico existe una diferencia significativa entre algunos parámetros, ¿cierto? Los animales que consumen agua muestran una menor mortalidad, un mayor peso al nacimiento, un mayor peso al destete. Tienen las madres también de igual manera, se recuperan más rápido después del parto. El tamaño de camada también se ve favorecido por el consumo de agua, y de igual manera la fertilidad en una manera considerable. Entonces, si el productor aporta agua, ¿no? Los que nunca lo hacen, ¿no? Pueden tener la ventaja de poder ganar en el volumen total de su producción, ¿no? Un porcentaje adicional que puede ir del 5 al 10%. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en el mercado y qué tenemos a disposición para poder brindarles agua, ¿no? Es bastante extensa los modelos, ¿no? En cuanto a tamaño y diseño que existen para proporcionar agua a los animales. O sea, acá no hay excusa. Si lo quieren hacer automatizado, también hay tecnología para eso. Si lo quieren hacer de una manera manual, ¿no? O artesanal, también.
sea, no hay excusa para no darle agua al cuy. Sin embargo, este modelito que ustedes ven acá, que es semi-artesanal, es el que en el análisis estadístico de este trabajo de investigación que fue realizado en el Valle del Mantaro, en la Estación Experimental del Mantaro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este modelito fue el que los cuyes prefieren para tomar agua, comparado con los de pocillo solamente, con el tipo pollo y con el bebedero de chupón. O sea, con esto tomaron más agua los cuyes. Vamos a pasar rápidamente. Ya. Y acá vemos nosotros lo que he encontrado en cuanto a innovación tecnológica, ¿no? en la alimentación de los cuyes. Bueno, ya hace algunos años la Universidad Nacional Agraria, que dicho de paso es mi alma mater, trabajó con el INIA, mi centro de trabajo, un producto integral. O sea que, si ustedes recordarán, desde la década del 70, 80, se estaba tratando de buscar un alimento o alimentar a los cuyes como a los pollos. Con relativo éxito porque hubieron algunos problemas, ¿no? Básicamente por la deficiencia de vitamina C. Esto ya se solucionó con los trabajos de investigación realizados por ambas instituciones y tenemos a disposición un alimento balanceado integral que nos proporciona a nosotros un alimento que no necesita forraje, porque ya contiene todos los nutrientes disponibles, ¿no? Y como ustedes pueden observar, ¿no? Nos da una conversión alimenticia, ¿no? de 3.33. Recuerden que la conversión alimenticia cuando empezaron los trabajos de investigación era de 10, ¿no? en el cuy. A mediados de la década de los 90 se bajó a 6, creo 7. Pero, y de ahí ya con estos trabajos de investigación y con este tipo de alimentos ya podemos estar hablando de alrededor de 3 en cuanto a conversión alimenticia. Esto no es que estemos haciendo propaganda a la Universidad Agraria, pero esta es una alternativa, ¿no? para algunos productores que no cuentan con áreas de forraje y que tienen un mercado fijo. Hablemos ahora sobre algunas técnicas que existen con respecto a la crianza, a instalaciones y equipos. Bien, primero hay que dar un repaso para ponernos en contexto acerca del ciclo productivo. El ciclo productivo en la crianza de cuyes van desde la reproducción, la lactancia, la recría y el engorde. Entonces tenemos cuatro categorías de animales: los reproductores, los lactantes, la recría y los animales de recría que van a engorde. Entonces, en todas estas etapas nosotros podemos tener problemas, lo que más adelante vamos a observar como punto de chequeo, o sea, donde tengo que poner yo énfasis para poder solucionar los problemas. Y en cada uno de este proceso de producción voy a encontrar también la oportunidad de innovar o de aplicar técnicas innovadoras con la finalidad de mejorar. Entonces, primero es identificar y luego aplicar las técnicas innovadoras o las técnicas disponibles para mejorar el proceso. La mejora del proceso al final de la crianza me otorga un beneficio que es necesariamente económico. Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando criamos cuyes? Nos dedicamos a un sistema de producción. Hay 3 sistemas, como ustedes saben, pero el que más ampliamente está difundido es el sistema intensivo. Ahí está el mixto, está el padre controlado, ¿no? El controlado, pero que el que utiliza en un porcentaje bastante amplio es el sistema intensivo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el macho está todo el año con las hembras, ¿no? Con el núcleo de hembras, ¿no? durante un año, y en ese año esperamos nosotros que obtener 4 partos
de ese núcleo reproductor. ¿Qué debemos hacer en ese sistema? ¿Qué nos interesa? Revisar periódicamente al macho. Si el macho no trabaja, por N motivos, puede ser de repente por deficiencias genéticas, puede ser por una malformación que no nos hemos dado cuenta, de repente por adherencias en el prepucio que impiden que el animal copule normalmente, o de repente fue un macho que fue acobardado, entonces, y que fue inhibido, fue castrado psicológicamente, entonces ese animal no efectúa su trabajo de reproducción, entonces debemos de fijarnos en eso. Otro paso importante para mejorar el proceso también es descartar las hembras infértiles. Eso siempre lo recalcamos, identificarlas, ¿no? Los problemas pueden ser múltiples, pero lo importante es que no nos están dando crías en ese momento. Entonces, destinarlo al engorde y venderla. Y revisar las instalaciones también, ¿ya? Siempre hay problemas de repente de que no podemos llevar un buen control porque ya hay deterioro de las paredes, deterioro de las mallas, etcétera, ¿no? Que impiden nuestro manejo. Que un macho pase al otro, entonces la identificación de la progenie ya se nos hace un poco difícil. Y en cuanto a la gestación, hay que evitar el sobrepeso de las madres. Recuerden que la hembra gana los 2 tercios de su peso, ¿no?, final en el último tercio. O sea, hasta el 70% del peso final de la camada lo gana en el último tercio de gestación, o sea, en los últimos 20 días. Entonces, en el último tercio debemos nosotros de restringir, ¿no?, el alimento. No quitárselo, sino restringirlo. Y el agua, como ya hemos apreciado en el cuadro que les presenté, el agua incrementa la fertilidad, ¿no?, y también el tamaño de camada, el peso del tamaño de camada. En cuanto a la aparición, hay algunos aspectos que se han ido mejorando conforme han pasado los años, ¿no? Uno de ellos es que se ha tecnificado de tal manera en varios aspectos, especialmente en el nutricional, donde ya hay muchos productores que tienen un nivel muy alto de manejo y que brindan un alimento estrictamente ceñido al requerimiento del animal. Entonces, al mejorar nosotros, ¿no?, el componente nutritivo y teniendo una base genética muy buena, entonces vamos a esperar que se eleve el porcentaje de camadas numerosas, ¿no? Porque hay que recordar que genéticamente hablando, la heredabilidad, ¿no?, de la fertilidad, o perdón, de la prolificidad, eh, es poca, más está gobernada por factores externos, ¿no? En este caso, la alimentación y un buen manejo, buenas condiciones medioambientales, en otras palabras. Entonces, esto nos proporciona eh, camadas numerosas. Estoy hablando de camadas numerosas a partir de 4, ¿no? Algunos dicen 5, pero 4 está bien. Y hay un porcentaje también considerable que son más de 5. Entonces, más de 5, pensando que la hembra solamente tiene 2 pezones, se dificulta un poco la sobrevivencia en las crías estando todos juntos con las demás hembras. Entonces, en Candán, Ayacucho, hicimos un trabajo de investigación con maternidades y se logró una supervivencia, ¿no?, en algunos tratamientos de hasta del 100% de las crías, ¿no? O sea, todos fueron 5 crías y en unos casos se lograron salvar a la totalidad. Caso extremo de 7 u 8 crías que sí nacieron, también se lograron salvar. Entonces, debería de incorporarse en algunas granjas, y de hecho que algunos lo hacen, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar la granja del Valle de Fortaleza, donde existe un lugar apropiado para las camadas numerosas porque el productor le interesa salvar a todos esos animales. La gazapera también es otro instrumento, un
equipo que nos ayuda a disminuir también la mortalidad. Producto de la corretadera, del cortejo del macho, ¿no? A veces hay crías que son aplastadas, etc. La desinfección del ombligo es una recomendación que muchos no lo hacen, obviamente, pues de repente por la cantidad de animales que tienen, pero que se ha demostrado su efectividad. Debe ser una práctica que debe mantenerse en las crianzas. En cuanto a la lactación, observar siempre la mortalidad, de detectar por qué están muriendo, ¿no? En este periodo. De repente puede ser por la cama, puede ser por temperatura del galpón, etcétera, y hacer las correcciones necesarias. Si esto es un punto de chequeo, un punto que nos hace problemas, tengo que solucionarlo aplicando las técnicas que tenemos disponibles, ¿no? De repente, suplemento nutritivo, unas vitaminas, el uso de un mejor desinfectante, la incorporación de lanzallamas en la limpieza de las camas, etcétera. Y obviamente no descuidar la alimentación, ¿no? En la cantidad y calidad suficiente. Ya sea alimento mixto, de alimento balanceado más forraje o solamente forraje, siempre debe haber calidad. En cuanto al destete, el destete también es un punto de chequeo para algunos, es un punto crucial porque tienen que entender que el destete es un estrés que se le causa al animal. No lo separas de la madre, le quitas la leche, le quitas eh, le quitas el abrigo. Entonces ahora el animalito solo tiene que ver por él mismo. Entonces, a juntar varios, entonces también se genera un segundo estrés, porque ellos van a competir por la comida y van a competir por el espacio. Entonces, ese punto crítico también debe tenerse en cuenta. ¿Ok? Aparte de otras observaciones o otras consideraciones, como por ejemplo hacer un buen sexado, ¿no? O sea, un mal sexado nos involucra un error grave, ¿no? O sea, acuérdense que las hembras son fértiles de una temprana edad, el macho ya produce espermatozoides al mes y medio más o menos, entonces podemos tener partos prematuros. Em, También debemos de aprovechar este manejo para realizar la selección de los individuos, ¿no? Si llevamos registros o no, debemos tener nosotros una metodología para poder identificar los mejores ejemplares que tengo yo en mi crianza. Ahora, las posas, obviamente, antes de recibir los animales, tienen que estar debidamente desinfectadas, limpias, con lo que tenemos a la mano. Algunos utilizan lanzallamas, otros utilizan ceniza de repente, otros solamente le echan cal, pero algo tenemos que utilizar para poder desinfectar. Lo ideal, bueno, está ya descrito, ¿no? En los cursos de bioseguridad, pero lo mejor es sacar el guano, no barrer, no levantar polvo, sacar el guano lo más que se pueda, quemar inmediatamente y aplicar un desinfectante. Si tienen disponibilidad de utilizar cama en algunos lugares donde se requiere, también se debe aplicar cama. Ahora, el destete obviamente se hace muy temprano, antes que ingieran sus alimentos, y no debe pasar de los 20 días. ¿Qué cosas encontramos en cuanto al manejo de instalaciones? Acá sí se ha cambiado bastante la crianza. Ahora ya la mayoría de los productores maneja lo que es temperatura, humedad, iluminación y ventilación en sus galpones, porque se ha dado cuenta de que estos factores inciden con determinada importancia en la producción. ¿Ok? Galpones muy calientes hacen que el animal sufra un estrés. Galpones muy fríos, de igual manera, o sea, los extremos siempre son malos. La excesiva humedad también nos trae problemas sanitarios, la poca iluminación de igual manera, ¿no? Acuérdense que la iluminación, o sea,
que recibe el animal está directamente relacionada con la madurez sexual. La ventilación de igual manera hace que estos residuos amoniacales se concentren, ¿no? Afecta a las mucosas, produce estrés y el animal se ve afectado, siendo proclive a enfermarse. ¿Qué se ha innovado acá? Los techos. En la sierra principalmente dos cosas, miren, se pueden observar. La ventilación alta y, las calaminas transparentes, ¿cierto? ¿En qué porcentaje? ¿En qué área? Eso va a depender mucho de la época y del lugar donde están criando. No es si va a criar en el Valle del Mantaro o a 3.500 metros de altitud. ¿Ok? Acá en la foto de acá también pueden observar, ¿no? La ventilación es alta. Estos galpones no han sido habitaciones, han sido construidos casualmente para criar cuyes. Una vista de lejos, ¿no? Pueden apreciar también que ya está ampliamente difundido en la sierra. Esta es la sierra de Ayacucho. Las calaminas transparentes que brindan dos cosas: iluminación y calor. Galpones en la costa, obviamente, por las características propias de la costa, deben ser techos altos, bastante ventilación, para que los animales no sufran el estrago por estrés térmico calórico. Y en la selva, que es una región donde se está criando ya agresivamente, ¿no? Especialmente en la seca de selva, también, ¿no? Se pueden utilizar instalaciones que se utilizan en la costa. En líneas generales, se espera, ¿no? Que todos los conocimientos se concentren en estas recomendaciones, ¿no? Galpones limpios, ordenados y bien iluminados. Siempre nuestro aliado va a ser el termómetro de mínima y máxima para saber hasta cuándo llegó en el día la temperatura y hasta cuánto bajó en la noche, y hacer las correcciones necesarias en diferentes lugares del galpón. Vamos a hablar ahora de las pozas. Las pozas en su momento fue una innovación tecnológica, porque fíjense, antes se criaba así, ¿no? O sea, todos en la cocina, acá no había categorías, acá no había manejo, acá no había nada. No se sabía quién era el padre reproductor, ¿no? Nada. O sea, totalmente, y de una manera también que atentaba contra la salud humana, pues, ¿no? Porque acá están todos sus alimentos de las personas que podrían tener un nivel de contaminación. Entonces hemos pasado de acá, de una crianza totalmente tradicional, ¿no? Inicialmente se hizo acá, en este tipo de pozas, ¿no? Como ustedes entenderán, este es el INIA de esos años. También la Universidad Agraria también tenía este diseño, también la Universidad del Centro. Entonces, en ese momento fue esto lo que primaba, ¿no es cierto? Pero a su vez, en la época de verano nos traía un calor terrible. Si bien es cierto, se podía limpiar con relativa facilidad, pero esto provocaba también algunos problemas propios del diseño de la poza. De aquí pasamos acá con carrizo, ¿no? A utilizar carrizo, ¿no? Era algo mejor, más ventilado, etcétera. Se utilizaban los insumos locales, ¿no? Todo lo que tenían a la mano el productor, y también funcionaba, porque lo único que teníamos que hacer era separar y formar núcleos eh, de reproductores y núcleos de crecimiento. Del carrizo, obviamente, se mejoró. Ya utilizamos la malla, ¿no? La malla, que también fue en su momento una gran alternativa. Ya los animales socializan más, menos nerviosos, era hasta relativamente barato también. Y pasamos a hacer una mixtura de esto, ¿no? De crianza en piso, o sea, con armazón de fierro y base de madera. Así que
y también con igual efectividad. Esto es producto de un trabajo de investigación de la década de los 80, donde se determinó nosotros cuántos animales deberíamos de poner por poza. O sea, en su momento fue la innovación que se realizó. ¿Por qué? Porque antes todos no sabíamos cuántos poner. En la década de los 70, de los 80, poníamos un macho con 10 hembras. Ahora en el área de 1.5 metros cuadrados. Ahora es imposible poner eso, porque el animal ya por mejora genética ha desarrollado mayor peso. Entonces, esta área de 1.5, que fue lo que se diseñó en su momento, que era lo más práctico, porque era utilizar un listón de 2x2 que medía 3 metros, se cortaba por la mitad y exactamente nos daba para el largo. De igual manera para los laterales. Y la malla que venía de 90 centímetros de ancho, ¿no? Lo cortamos por la mitad y teníamos para cubrir todos los costados, ¿cierto? O sea, este diseño fue elaborado casualmente para eh, favorecer eso. Las jaulas de crianza, de igual manera, inicialmente fueron como baterías, como crianza, como se crían los conejos. Ahora ya está ampliamente difundida este tipo ¿no? de galpones ya de alta producción, galpones comerciales. También lo tenemos de madera, en batería. El productor también se las ingenia, ¿no? Con maderitas, en batería. Este es un diseño, ¿no? que, que lo vi en alguna granja, ¿no? Pero no he reportado la foto, pero también podría ser un diseño interesante, ¿no? Porque nos ayuda a ahorrar un poco de espacio. Pero hay que tener en cuenta también que al realizar ese tipo de aventuras en cuanto a diseño, tenemos que ver también, ¿no? Los espacios. ¿Ven? Acá con la justa pasa una persona, lo cual dificulta el manejo de los animales. Pero bueno, las maternidades ya están diseñadas, las maternidades son 40 por 40, 40 por 50, donde colocan a la madre con toda su camada, con la finalidad que los pueda atender a todos. En cuanto a utensilios y herramientas, también esto favorece grandemente la crianza. Tenemos infinidad de modelos de comederos, de igual de latón, de baldes, etcétera, bebederos de igual manera, gazaperas, java de transporte. Antes se transportaban en costales, si no recuerdan, en sacos, ¿no? Entonces el animal terminaba de una manera desastrosa, ¿no? Llegando al mercado, ¿no? Ahora, de una u otra manera, ya ha mejorado este aspecto. Igualmente en las jabas de manejo, ¿no? Antes no se utilizaban cartones, se utilizaban baldes, o sea, de una manera poca, poco amigable con el bienestar animal. Ahora ya felizmente tenemos este tipo de bandejas que nos ayuda a manipular a los animales. Y hay algunos inventos de los productores, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que llaman jalacho, o sea, para en lugares donde son pozas elevadas, pueden fácilmente retirar los excrementos. Acá tenemos una cajita donde el animal lo pone para aplicarle un fármaco, ¿no? Y evitar que el animal se estrese. Y lo puede utilizar una sola persona. Este señor se inventó un mariposero para atrapar a los animales sin tener que meterse a la poza. Y bueno, y acá también una cesta, ¿no? Hecha de malla para poder pesar al animal y que no se esté moviendo mucho. En cuanto al guano de cuy, ya está ampliamente reportado sus beneficios, ¿no? Para la agricultura. Tanto así que unos estudiantes peruanos han ganado un premio, ¿no? En la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres en Corea con esta innovación tecnológica, ¿no? Un abono en cápsula eh, mezclado con panca de choclo que se llama, por acá está su nombre,
Acuy. En cuanto a mejoramiento genético, nosotros podemos observar que también acá es donde se pueden observar la mayor cantidad de innovaciones tecnológicas en la generación de líneas y razas, ¿no? Antes vamos a ver que esto no son razas, ¿cierto? Vamos a ver más adelante cómo se genera una raza. Este es un animalito que existe, ¿no? Que es muy bonito, pero que no tiene caracterizados sus parámetros productivos ni reproductivos. Este es un animal roano que tiene una apariencia de color violáceo, pero violeta, pero que tampoco constituye una raza. Es un grupo genético de animales que tienen esas características y principal de ojo rojo. Y los cuyes negros, que en un tiempo en la universidad yo escuché sobre la raza mauromina, tampoco, ¿no? Son animalitos que existen en la naturaleza, pero que no constituyen razas. Estos animales que le dicen raza California, ¿no? También otras especies se puede observar esa pigmentación en los apéndices, ¿no? Que es producto de un gen CH o Himalaya. En cuanto al número de dedos, de igual manera, si nosotros producimos animales como reproductores, se debe respetar, ¿cierto? Y si es raza Perú, ¿no? La fórmula de dedos 4433, ¿no? Que es con lo que salió al mercado la raza Perú. Sin embargo, los animales que están destinados a consumo no tienen que tener esas características. No, el mercado no hace distinción para consumo del número de dedos. De igual manera, el color de los ojos. El color de los ojos no influye, al igual que los números de dedos, no influye en la producción o productividad. Existen animales reproductores de muchos dedos que son tan igual de eficientes como los que tienen la fórmula de 4433. Así que, sin embargo, es un defecto congénito que ha sido ya declarado cuando fue lanzado como raza. Así que animales de raza no pueden tener no pueden tener polidactilia. En cuanto a los ojos rojos, de igual manera, o sea, eso no infiere en nada al animal, o sea, no le confiere nada que le reste. Así que, pero mucha gente prefiere eliminar los ojos rojos. Ojo, que al hacerlo podrían también eliminar algunos genes productivos, ¿no? De carácter económico de importancia económica. De igual manera con la cabeza, ¿no? Últimamente la gente está prefiriendo estos animales, ¿no? Antes que los trompudos, porque básicamente por un aspecto de belleza, ¿no? Entonces, puede ser, o sea, eso no se le resta mérito a ese tipo de selección, siempre y cuando, ¿no? No se vea afectado el avance genético de la población, de la crianza. O sea que, ¿por qué nosotros no sabemos si este animal, así como está, feo, como no le gusta a muchos, puede ser mejorador y este desmejorador, como vamos a ver más adelante? Rápidamente, así se forma una raza, ¿no? Primero como una especie, como un ecotipo, o sea, animales de una zona determinada. Ese ecotipo se mejora por alguna característica en común, o sea, productiva básicamente, o sea, ganancia de peso, por ejemplo, pero que no tiene, que es una población heterogénea en cuanto al mando. Cuando esa característica productiva se fija en ese grupo, en esa población, y se selecciona por manto, o sea, que tanto los padres como la progenie mantienen el color del manto, o sea, genotípicamente y fenotípicamente tienen las mismas características, ya estamos hablando de raza. Bueno, estos es conocimientos básicos, ¿no? Sobre fenotipo, genotipo y medio ambiente, que los tres se interrelacionan para darnos el fenotipo. Hay que recordar que el mejoramiento genético, ¿no? Nos debe conducir a buscar características de interés económico, como el peso, conversión alimenticia, precocidad, rendimiento de carcasa,
¿no? Fertilidad, tamaño de camada. O sea, no solamente es el color del manto, no solamente es que sean ñatos, no solamente que tengan ojo de tal o cual color, sino que tiene que ser una característica de interés económico. Ujú. Esto es lo que ha hecho la mejora genética, ¿no? En más de 40 años de investigación de línea. No se parece en nada a cómo se empezó. Esto es lo que le decía, ¿no? ¿Qué hace la selección? En una población heterogénea podemos nosotros discriminar, ¿no? Podemos identificar animales que no desarrollan mucho, el promedio y el genotipo superior. Nosotros debemos de utilizar machos y hembras de este lugar, de esta área, ¿no? Y de acá solamente las hembras. Y de acá machos, y acá hembra y macho debería salir de la población. De esa manera podemos tener avance genético dentro de nuestra población. Si nos equivocamos, la pasamos mal, porque toda la generación siguiente en vez de avanzar, vamos a retroceder. Porque existen animales que mejoran y animales que desmejoran, y eso vamos a identificarlo con un proceso un poquito largo. Bueno, las razas que tiene disponible en línea son la raza Perú, que ya la conoce, es un animal productor de carne. La raza andina es un animal prolífico, ¿no? Más de 3.3 de tamaño de camada. La raza Inti es un animal intermedio. La raza Curi, que es la última que ha lanzado línea, ¿no? Es un animal, es un compuesto genético producto del cruce de Inti con Andina y rematado con Perú. También tenemos una línea Merino, que es un animal tipo 4, también productor de carne. La línea Inca, que se ha desarrollado en la estación experimental de Baño del Inca, en Cajamarca, que ya está por bastantes años en la calidad de línea Inca, próximamente a ser raza. Una raza regional, obviamente. La línea Chota, de igual manera, ¿no? Se ha producido ya en la estación experimental de Baño del Inca. La línea Mantaro también es un animal productor de carne. Es un animalito que ha sido seleccionado desde la década del 90, fines de los 80, principios de los 90, en el Valle del Mantaro. Tiene estas características fenotípicas y es un productor de carne. La línea Saños también es un animal que ha sido generado también por esa misma época en la estación experimental de Santa Ana, en Junín. Bien, ¿qué es lo que se ha hecho en Ayacucho? ¿No? Y esto es lo último que se ha hecho en cuanto a obtención de nuevas razas. Se ha cruzado la línea paterna Perú por una línea materna nativa. Y en la primera generación, como ustedes entenderán, ha obtenido el 50%. En la segunda, ¿no? Ya tenemos 3/4, ¿no? De la línea paterna. Y en la F3 ya hemos llegado a los 7 octavos. O sea, con 7 octavos ya es un puro por cruce. Este animalito, 7 octavos, ahí nomás hemos parado ya el cruce absorbente y lo hemos seleccionado dentro de esta población. O sea, dentro de ya no se ha dejado ingresar más animales, se cerró la población y entre ellos se ha empezado la selección. En una población altamente consanguínea se han obtenido estos parámetros. Los parámetros obtenidos hasta el 2015, porque ahí se detuvo ya el trabajo. Hemos peso de nacimiento, niveles cercanos a los 150 gramos, al destete 272, un tamaño de camada de 2.6, muy cercano al Perú, una ganancia de peso diaria de 8.75, una sobrevivencia de más del 90% y un rendimiento de carcasa de 70.24. Eso es lo que hace el cruce absorbente entre animales nativos y un animal mejorado. Y esta es la línea Wari, ¿no? Así fue al principio, después de los primeros cruces, y así es ahora, ¿no? Con ese tipo de conformación.
todas estas razas y todo estos trabajos de mejora genética que están realizando también otros institutos de investigación y otros productores destacados, obviamente, tienden a casualmente a buscar más músculo en el animal, ¿no? Como en otras especies. Ya tenemos algunos logros, pero todavía no son concluyentes. ¿Por qué? Porque es difícil. O sea, primero tenemos que identificar a toda la población con aretes. Todos los animales deben estar ahí identificados con un número. De ahí hay que hacer la toma de datos, o sea, pesar y registrar. Y registrar no es fácil, ¿no? Hay que registrar la mortalidad, hacemos un inventario, hacemos el parte diario, cuánto pesó al nacimiento, cuánto pesó al mes, a la primera semana, segunda semana, tercera semana. O sea, es un trabajo bastante riguroso. Y después de registrar tenemos que procesar, ¿no? O sea, tenemos que pasar por el SAS, o sea, varios software, ¿no? El PES y finalmente para que nos den qué cosa, para que toda la evaluación de los registros que hemos nosotros anotado nos den un ranking, ¿no? De los animales, ¿no? Que han sido evaluados. Y acá es donde yo les digo que muchos de ellos tienen una numeración positiva, ¿no? Y otros negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que a la siguiente generación se espera que la progenie de ese reproductor incremente en su camada o en sus hijos a 20 gramos, por decirlo así. ¿Entiende? En cambio, hay otros animales que, de acuerdo a estas evaluaciones, nos dicen que en vez de mejorar, la siguiente camada va a disminuir en cuanto a peso, ¿no? Bien, otro aspecto, ¿no? en que está trabajando el INIA es en todo lo que es biotecnología animal, ¿no? En CUYES estamos determinando o analizando polimorfismos, todavía estamos evaluando el genoma del cuy, todavía no hay no existen todavía mucha información, ¿no? De nuestra especie. Se ha avanzado bastante. Se ha hecho este trabajo que les presento, se ha realizado en la estación experimental de Apurímac, ¿no? Y ha analizado animales silvestres y animales también nativos de esa zona. Han sido comparados con la raza Perú y se ha determinado algunas cercanías, ¿no? Filogenéticamente hablando, o sea, que son con animales nativos de la costa y animales silvestres de la costa y animales silvestres de la región Apurímac. En cuanto a comercialización, y con esto ya parece que terminamos, encontré esta metodología de redes empresariales. Entonces, nosotros podemos ser muy buenos productores, ¿no? O sea, podemos tener un excelente producto, pero si no lo colocamos en el mercado, si eso no lo ponemos en valor y que se vaya al mercado, no lo articulamos con el mercado, nosotros estamos perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque caemos nosotros en las manos del acopiador, ¿no? Del que terceriza, del intermediario. Entonces, esta metodología de redes empresariales casualmente ha sido desarrollada en Cajamarca, ¿no? por CEDEPAS Norte, que fue nuestro aliado estratégico, ¿no? En el año 2019-2020. Ellos han trabajado bastante esto, ¿no? Y los logros que han conseguido, ¿no? Al mejorar la asociatividad de los productores, sin quitarle a ellos su independencia, tanto jurídica como de manejo de sus propios recursos, solamente ordenando los flujos, han podido conseguir varios logros considerables en beneficio de las familias campesinas. Existen dos, a ver, primero una definición rápidamente, ¿no? Es una alianza permanente, ¿no? Las redes empresariales son una alianza permanente entre un grupo claramente definido de empresas que son independientes, que realizan acciones conjuntas, o sea, crianza de cuyes, para alcanzar objetivos comunes. El objetivo común es poder
vender ese producto al mercado, orientados hacia el desarrollo de la competitividad, ¿cierto? O sea, para ser competitivos tienen que utilizar tecnología, ¿no? Tienen hasta cierto punto innovar. Eh, Cada participante mantiene independencia jurídica y autonomía gerencial, ¿no? O sea que no los agrupa en una cooperativa, no los agrupa en una asociación, simplemente se tienden a organizar. Y hay dos tipos de redes, ¿no? De acuerdo a la investigación que he realizado con respecto a esta metodología. La relación que tienen entre ellos, ¿no? O sea, cómo cooperan ellos en diferentes actividades, ¿no? Cómo compiten entre ellos, ¿no? En un mismo mercado. Entonces, y la red vertical es cuando esta alianza entre las grandes, existe una alianza entre grandes empresas y las pequeñas empresas, ¿no? Que en este caso son proveedores, y se establece un nexo importante, ¿no? Entre ambas. Entonces, una relación horizontal entre pares y una relación vertical entre una empresa que compra y la otra que provee. ¿Cuáles son los beneficios? Son bastantes. Entonces, los beneficios que consigue el productor al, al poder ejecutar estas redes empresariales es conseguir menor precio de insumos agropecuarios, obviamente, ¿no? O sea, cuando uno compra volumen, los precios bajan. Facilitar el acceso a información y tecnología de producción, muy importante. Motivar la innovación, mejorando sus procesos y los productos, lo que estamos conversando. Permiten la formalización y la participación en cadena productiva. Disminuyen los costos por abaratamiento de servicios administrativos. O sea, al juntarse ellos, ya individualmente no van a hacer el esfuerzo, ya lo hará uno por varios. Mejores posibilidades de presencia en el mercado con mayor oferta. Conseguir mejores precios de venta, obviamente, ¿no? O sea, yo puedo negociar un buen volumen a un buen precio. Facilidad para adquirir bienes de capital, obviamente. Las redes empresariales asumen gradualmente costos de servicios empresariales no financieros, obviamente. Y acá está el esquema, para los que lo quieren analizar, ¿no? Son 7 fases, o sea, no es fácil también esto, ¿no? No es fácil llegar a esto. Por eso es que CEPAS, esto le ha tardado 2 años implementar todo esto con los logros que ustedes pueden ver, ¿no? Esto está CEPAS Norte, Cajamarca, ¿no? Está discúlpeme, no puse el link. Bien, hasta acá todo lo que es innovación. Voy a dar rápidamente y para culminar 2 aspectos más sobre buenas prácticas pecuarias que también inciden en la mejora de los procesos, en la mejora de los productos y está acorde también, ¿no? Con el bienestar animal, como pueden ver acá en esta infografía. En primer lugar, se prioriza la seguridad de las personas, ¿no? Hay que mejorar las condiciones de los trabajadores. Es muy importante y trascendental que el productor entienda que la cosa no es solamente ganar dinero, ¿no? Sino también protegerse. Que no solamente es todo producir y todo ganar, sino que también tiene que ver la alimentación con este producto de altísima calidad, que es el cuy, también asegurar la parte alimentaria de su familia. El medio ambiente juega un rol muy importante en cualquier proceso productivo. Y debemos de vivir en armonía con él. O sea, eso quiere decir no contaminar las aguas, hay que hacer un manejo racional de los agroquímicos, en lo posible no utilizarlos. Siempre yo recomiendo que se utilice al mínimo y cuando sea necesario. Cuando uno respeta las medidas de bioseguridad, muy poco echa mano de estos productos. El hecho de criar no significa destruir el entorno, ¿cierto? Siempre hay que estar de acuerdo, trabajar de la mano, ¿no? Con lo que nos rodea, ¿no? O sea, ya sea árboles, acequias, ríos, etcétera, no contaminarlos. En cuanto al bienestar animal es muy importante. Ya no se cría como antes, de una manera totalmente, bueno, por decir de alguna manera inhumana, ¿no? O sea, el cuy también es un ser vivo que siente, que le duele, que sufre. Así que también debemos de incorporar ese tipo de acciones, ¿no? De mejorar
del cuidado de los animales, ¿no? De una alimentación adecuada, ¿no? Para que ellos puedan no solamente producir, sino también tener una calidad de vida productiva, obviamente. Y en cuanto a o sea, el, el producto de estos tres principios, ¿no? El ejecutar estos tres principios a nosotros nos asegura que podamos nosotros dar al mercado un producto inocuo, de excelente calidad, que mejore la alimentación y la nutrición de las personas, ¿no? Que es el motivo final de la producción pecuaria. Y para esto tenemos que observar siempre lo que son instalaciones, el control de plagas, el manejo sanitario, la alimentación y el agua, el transporte de animales a su destino de venta, registros e identificación del animal, obviamente. Tengo que saber cuántos animales tengo, cuáles son reproductores, con cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos vendo. El bienestar animal, ya lo hemos conversado. Las condiciones de trabajo de los trabajadores, de igual manera, ¿no? O sea, nosotros tenemos que cubrirnos, ¿no? El animal, así sea pequeño, nos puede ocasionar alguna lesión. Y la convivencia adecuada con el medio ambiente. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final y no quería culminar mi exposición sin mostrarle esta metodología de trabajo que lo estamos trabajando recién en línea, que no es una invención mía, pero que, o sea, tenemos como antecedentes una metodología que es ampliamente desarrollada en otros países, especialmente en Chile, ¿no? Y lo conocen como crop check. El crop check es el manejo del cultivo, ¿no? Y nosotros estamos denominando cuy check, que es el chequeo de la crianza del cuy. Para eso tenemos que saber qué cosas son los puntos de chequeo y los indicadores. No voy a ahondar mucho el tema porque no es motivo, sino que mi interés es brindarle una herramienta más a los productores para que puedan mejorar, ¿no? sus cultivos, perdón, sus cultivos de forrajes y su crianza de animales. Ya, entonces, rápidamente, ¿no? El QuickCheck es un sistema de transferencia tecnológica adaptado del CropCheck, que es para cultivos, que se basa en la observación, muy importante, monitoreo de la crianza, seguimiento de las actividades en determinados puntos de chequeo. O sea, hablamos anteriormente de punto de chequeo. ¿Qué es un punto de chequeo? El punto de chequeo, ¿no? Es un momento o un lugar dentro del proceso que necesita una mejora, ¿no? O que me está haciendo un problema. Por ejemplo, alta mortalidad de gazapos, ¿no? Entonces yo lo identifico como un punto crítico. Si yo no hago nada al respecto, ¿cuál es la consecuencia? Mayor mortalidad. Si yo hago las enmiendas correctivas con las técnicas que tengo en la mano, con el conocimiento que me pueden dar, o que me pueden asesorar, entonces yo debo mejorar ese aspecto, ¿no? Debo identificar el punto crítico, establecerlo como un punto de chequeo y hacerle seguimiento hasta que desaparezca ese problema. Entonces, a partir del análisis de estos resultados, ¿no? De punto de chequeo y de la comparación con los obtenidos por otros productores, los agricultores o los productores aprenden su propia experiencia y la de los otros, ¿no? Y gradualmente implementando las mejores prácticas en el manejo de sus crianzas, en este caso el cuy. En líneas generales, en un espacio determinado, por ejemplo, Huaral, ¿no? Lugar, Aucayama, tengo ahí 5 productores. Ellos se reúnen, conversan e identifican y van a decir los problemas que tienen. Entonces, con la experiencia que ellos tienen de sus propias crianzas, el, el facilitador, en este caso el técnico o el profesional, orienta a ese grupo de productores a identificar los puntos críticos que tienen en sus crianzas, dialogan la forma como lo han tratado, ¿no? Se informan
de situaciones en otros lados que han superado este punto crítico y aplican, ¿no? Bajo una metodología que en este momento no lo vamos a trabajar, pero que hace que exista un cambio sustancial, ¿sí?, en el proceso. Es decir, por ejemplo, si mi problema era mortalidad, yo ataco ese punto crítico, ¿no? Lo convierto en un punto de chequeo, le hago el seguimiento, ¿no? Aplico las técnicas de mejora y ese problema debe desaparecer. Una vez que desaparece, yo ya lo incorporo ese manejo a todo mi sistema de crianza para que no vuelva a ocurrir. ¿Y cómo hago eso, no? O sea, identifico el punto de chequeo, le doy determino cuál es el indicador, le establezco el rango meta y establezco un protocolo de registro para que el productor pueda mantener, para que pueda tener una evidencia de lo que está escribiendo. Por ejemplo, punto de chequeo puede ser alta mortalidad de gazapos, ¿no? ¿Qué puedo poner acá? Porcentaje de mortalidad, el indicador. El valor rango meta puede ser de 10 a 20%. Y protocolo de medición y registro, ¿no? Identificación diaria de las mortalidades por sexo. Entonces, eso yo voy anotando todos los días. Al final establezco qué muere más, machos, hembras, en qué momento, ¿no? Cuáles son los factores que están interviniendo, etcétera, y yo puedo dar una solución al respecto. Bien. Bueno, es una gráfica acá sobre cómo se desarrolla, ¿no? Los diferentes puntos de chequeo. Como le dije, uno puede ser mortalidad, el otro puede ser eh, eh, tamaño de cama muy pequeño, o el otro puede ser densidad en la posa, el otro puede ser alta mortalidad en lactancia, el otro puede ser alta mortalidad de reproductores, el otro puede ser poca ganancia de peso, ¿no? O sea, yo establezco los puntos que para mí son problema y debo solucionarlos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Rápidamente, primero chequear, ¿ya? Identificar cuáles son los puntos que debo de mejorar, debo de comparar e interpretar con otros productores, finalmente debo actuar, o sea, debo hacer algo, o sea, no me puedo quedar estático ante un problema, e incluir ese proceso dentro de mi manejo de la crianza, ¿no? Entonces, si yo sigo estos 4 pasos, ¿no?, puedo esperar un cambio en la performance de mi granja. Si antes yo tenía una alta mortalidad, de bajar. Si antes tenía bajos pesos, de mejorar. Esa es la idea de esta metodología. Ya en otra oportunidad lo podemos explicar más ampliamente. Finalmente, y para terminar, hago estas recomendaciones, ¿no? Todo productor debe tener estas 3 características. Obviamente pueden ser más, pero yo pienso que con estas 3 es suficiente. Ser observador. El ojo del dueño engorda más al ganado. Ser disciplinado. Y ser limpio y ordenado. Disciplinado en el sentido de que debo tener yo escrito un proceso. O sea, no debo hacer yo siempre cambiar las cosas. Debo de prever, debo de planificar y debo de presupuestar también. No todo lo que gano debe ser para comprar cosas diferentes. Hay un porcentaje que debe de reinvertirse en el negocio, en los cuyes. Hay que mejorar las pozas, hay que comprar de repente algunos insumos que me están faltando. De repente mis herramientas, ¿no?, ya están viejas, tengo que reemplazarlas, etcétera. Siempre un porcentaje debe de retribuirse para que el manejo de los animales sea siendo eficiente. Muy bien, eso ha sido todo de mi parte.
Espero que haya sido leccionadora esta conversación, esta transferencia de conocimientos y a la espera de cualquier pregunta que tengan el público. Muchas gracias, Christopher. Buenas tardes. Si me permiten, tenemos las preguntas, por favor. Acá ya las han pasado, hemos copiado las preguntas. Hay una pregunta, ingeniero Jorge, al de Alberto Herrera, dice, en la selva tenemos eritrina, pero no tienen en claro una recomendación acerca de la madurez. No sé si tiene usted alguna experiencia en esto de selva. Eritrina, ¿no? ¿Escuché bien? Sí, Eritrina. eritrina. Eritrina, sí, es un forraje. A ver, no tengo información a la mano de ese insumo, pero A ver, Jorge, me, si me me- me- permite, el señor Alberto Herrera, si está todavía presente, si fuera tan amable, pudiera pasarnos la pregunta al correo, ¿no? A valencia@inia.gov.p o a la del ingeniero Raimondi para que es J. Raimondi, ¿verdad? ¿No? @inia para poderle contestar. Hay que entender que a veces hay mucho conocimiento y hay alguna pregunta que por el momento no se pudiera responder, pero si nos envían el correo, obviamente se busca la información, se hacen las otras opiniones y se le puede dar una respuesta. Entonces, el señor Alberto Herrera, por favor, si fuera tan amable, enviar un correo con la pregunta a los correos a Valencia, que es el mío, a de Armando, B de Valencia, @inia.gov.pe, o al ingeniero J. Raimondi, igual, @inia.gov.pe, para poderles atender. Pasamos a la siguiente pregunta. Elisa Quiñones dice, ¿qué hay de cierto que el sabor del cuy varía de acuerdo a la alimentación? Dicen que los cuyes alimentados con concentrado no saben bien. A ver, ingeniero Jorge, su respuesta, por favor. bueno, sí, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Sí, más que nada es una curiosidad. Sí, científicamente sí se puede determinar. Sí, de hecho, que hay personas que pueden sentir la diferenciación, ¿no? Nosotros hemos hecho unas pruebas con respecto a degustación y son muy pocas las personas que encuentran una diferencia, ¿no? Pero sí existe, especialmente cuando son alimentados con harina de pescado, hay personas que sí le sienten el sabor. En cuyes, yo particularmente no le siento la diferencia del sabor, pero sí en pollo. En el pollo, por ejemplo, sí se nota. Nuestros pollos están alimentados básicamente con harina de pescado y cuando uno va a Chile, come el pollo y se siente un sabor totalmente desabrido. De igual manera, hay muchas personas migrantes de la sierra que están acostumbrados a comer el cuy y sí ellos son capaces de distinguir un animal que ha sido alimentado con forraje solamente y otros con concentrado. O sea, sí existe esa diferencia, existe. Inclusive hay un trabajo que no ha sido publicado, pero es con respecto al- al- a la línea Merino. Eh, Había un comentario de un especialista que reportó que la línea Merino, que es el cuy tipo 4, tiene una grasa especial que le infiere un sabor diferente a la carne de ese cuy. Ya, así que no hay un trabajo concluyente al respecto, pero lo dice un profesional, ¿no? O sea, es una conversación personal. Muchas gracias, ingeniero Jorge.
Hay otra pregunta. Bueno, aquí hay dos preguntas del señor Ronald Carguaricra, pero te voy a hacer una por una para que puedas contestar. Dice, mi cuy en una oportunidad después del parto se puso muy débil. Más que todo es un comentario, no sé qué le puedes, algo le puedes decir a la Ya. señora. Ah, ya. Se puso débil. Solamente es Ya. eso, no es un comentario que dice que después del parto su cuy se puso muy débil. ¿Algún comentario, algo? Y bueno, y Ya. la otra pregunta dice, y otra, mi cuy se murió de la noche a la mañana. No sé, pues son dos comentarios que hace. Ya, ok. Bueno, de todas maneras, un parto es un evento traumático, ¿no? Para una hembra, peor si es primeriza. No en todas, pero sí es tenemos que tener en cuenta que es una herida, ¿no? Que, que puede ser posiblemente infectada, o sea, se puede infectar fácilmente. Em, y puede ser que también el parto haya sido muy prolongado, ¿no? O sea, de repente un parto distóxico o un parto difícil, ¿no? Que hay o un tamaño de camada muy grande, entonces la hembra ha sufrido bastante y está agotada, ¿no? Está estresada totalmente. Entonces, si la hembra sí se puede ayudar a ese tipo de animales, por eso que yo recomiendo tenerlos en maternidades, ¿no? Son casos especiales donde pueden atenderse, ¿no? Si tienen vitaminas, ¿no? Puede ser inyectable también, o si es que no puede beber, o si no tuvieran agua con azúcar, ¿no? Que es un reconstituyente casero eficaz, ¿no? Para que se hidrate. Y en cuanto a los que mueren intempestivamente, existe un porcentaje no determinado cuyo diagnóstico es muerte súbita, o sea, el animal muere sin tener ningún síntoma, ningún signo aparente de que le pueda haber ocasionado la muerte. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Otra pregunta, me dice de Jefer Antonio Ávila Olortegui. La pregunta es, con tu amplia experiencia, yo estoy seguro que tienes seguro una información al respecto. Dice, me interesa saber más acerca del aprovechamiento del estiércol de cuy, se entiende, como fertilizante. ¿Algún comentario al respecto? Sí, existe bastante información sobre eso. Inclusive en la década del 80 hay varias tesis relacionadas con la alimentación de rumiantes menores como la cabra, la oveja, con estiércol de cuy, porque el estiércol de cuy tiene una alta concentración de nitrógeno, ¿no? Que puede ser metabolizado, que puede ser utilizado por pequeños rumiantes. Ese es uno. Otro, su valor como guano en el sector hortícola también es bastante apreciado. ¿No? Y más aún si es que el estiércol es tratado, ¿no? O sea, si tiene un nivel de degradación, ¿no? Con compost, o sea, se le junta residuos de cosecha, ¿no? O residuos de cama del mismo cuy y se le da un tratamiento, se fabrica un compostaje, su asimilación por las plantas es mucho mayor. Hay bastante información, hay bastante información sobre esto en la web, en cualquier medio, ¿no? Hay tesis, si quieren un poquito más seria, hay tesis, trabajo de investigación, hay manuales de compostaje que ya están publicados hace buen tiempo, así que no creo que tenga problemas de información al respecto. Gracias, Jorge, por tu respuesta. Hay otra pregunta acá de, bueno, se identifica el participante como Adventure Bus. Dice, ¿por qué hay cuyes, se entiende, ¿no? Con el pelaje difícil de pelar? Ya. No creo que sea ese el problema. Se han hecho bastantes trabajos de investigación y se ha determinado que la temperatura óptima para trabajar los animales es de 86 grados.
ya no los 100, o sea, hay gente que piensa que va a hervir el cuy, o sea, no necesita que el agua esté hirviendo, ¿no? Por eso es que cuando en los camales, y hay varios, no hay digamos que en grandes cantidades, pero sí hay bastantes que están funcionando, se sirven de un termómetro para eso, ¿no? Algunos con la experiencia que tienen, ¿no? Al tacto ya pueden ver en la temperatura óptima para hacer para meter al cuy. Ahora, yo he visto pelar animales, pero y no he encontrado, cuando es tierno, ¿ah? Cuando los animales de 8 semanas, ¿no? O de 800, perdón, de 800 gramos hasta 1 kilo, ningún problema a esa temperatura para ser pelados. No sé si con la edad podría dificultarse algo, pero yo creo que más se debe a la temperatura del agua. ¿Ya? Y a la rapidez con que se pela también, porque no es que tú lo metes al animal, ¿no? Una, dos, tres veces sacas y después de media hora lo pelas, ¿no? O sea, tiene que ser una cocción rapidísima. Correcto. Hay otra pregunta. Bueno, eso dependerá de dónde está ubicado el caballero. Se identifica como rutas eléctricas. Dice, ¿en INIA puedo adquirir cuy mejorado? Tenía entendido de que estaba un poco escaso eso. No tengo el último reporte, pero en la página web de Linea existe la disponibilidad de reproductores por estación experimental. Dependiendo del Exacto. lugar donde esté el caballero, podría ingresar, no es muy difícil, www.inia.gov, y entra a la parte de disponibilidad de reproductores. Ahí está la información actualizada semanalmente. Muy bien. Gracias. Otra pregunta. Dice la señora Jimena Galvez Villanueva. ¿Por qué mis cuyas? Bueno, sus cuyas hembras, ¿entienden, no? No Sí. quiere parir, ya tiene 8 meses. ¿Eso es posible? Bueno, yo ¿Ocho entiendo que meses? tiene 8 meses y no está preñada, me imagino, o sea, no logra ser preñada. Si un animal está sometido se ha expuesto a varios machos y no queda preñada es porque es un animal infértil, definitivamente. Entonces ya lo único que queda es eliminarlo, nada más. Correcto. Otra pregunta, dice Miguel Meléndez Machuca. Eh, Dice, está ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál deberían ser los criterios adecuados para la construcción de un galpón? Ya. Bueno, eso no ha sido materia netamente de esta exposición, pero 2800 metros es un lugar, si es un valle interandino, o sea, debería de estar en un lugar, en primer lugar, dependiendo de cuántos animales quiere criar. O sea, son muchos factores, no es que en este momento uno le podría dar una medida, ¿no? Una medida, orientación y todo eso. Si quiere recién empezar, podría empezar con un lugar de repente ya construido, adecuarlo, ¿no? Si es un lugar donde hay bastante aire, entonces hay que protegerlo del área donde golpea el viento. Eh, si tiene ventanas muy grandes y hace mucho frío, entonces habría que acortar la ventana. Si hay poca iluminación, sacarle unas calaminas de metal o tejas, según fuera el caso, y ponerle calaminas transparentes para que ingrese un poquito más de luz y se caliente más el galpón. Pero si tiene la posibilidad de construir, tendría que buscar un lugar adecuado, que sea plano, que no esté cerca a unas acequias, por ejemplo, ni a carreteras, ni a lugares donde cerca a su hogar podría ser, ¿no? Y que tenga una orientación de norte a sur, ¿no? Para que si es un galpón de 20 metros de largo, que es lo que se recomienda como máximo, por 7 de ancho, que tenga orientación de norte a sur, con la finalidad de que pueda recibir los rayos del sol en la mañana a todo lo largo del galpón y en la tarde a la otra cara larga, ¿no? del galpón. Eso ahí, tengo otras exposiciones que hablan sobre instalaciones netamente, ahí están colgadas en YouTube.
¿no? Podría ingresar ahí para que pueda observar. O si no, que me escriba a mi correo y para darle mayor detalles y también que me dé más detalles. Correcto, Jorge. Hay dos preguntas que son bastante parecidas. Hilda Rush y Edison Nivín Morales. Dice, ¿por qué cae mucho pelaje de mis cuyes? ¿Cae O mucho sea, qué? decir, pelaje. ¿Por qué Ah, se le pelaje. cae el pelaje a los cuyes? Ya. Hay dos, bueno, así a priori, ¿no? Sin ver el animal y sin ver cómo está criando, hay dos razones por las que se le puede estar cayendo el pelo. Uno es por cuestiones nutricionales, deficiencia de un mineral, o porque tiene de repente un ataque de un hongo. Entonces, en todo caso, si es que solamente es un solo caso, o sea, es un solo animal, es susceptibilidad individual, ¿no? O sea, ese animalito tiene algún problema que es muy sensible a ese cambio de alimentación. Pero si son varios, ¿no? Habría que ver de repente si hay ataque de un hongo o si ha habido cambio de alimento en la dieta los últimos días, ¿no? Que podrían estar ocasionando ese problema. Pero si es uno solo, yo no me preocuparía mucho, ¿no? Sino vería de repente si tiene espacio, aislarlo, darle una mejor alimentación y tenerlo en observación. Correcto, Jorge. Aquí hay una pregunta un poquito, no sé, extrema, si cabe el término. A ver. Claudio Huascope Cutipa dice, saludos desde Acorapuno. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar tenemos problemas en época de helada. ¿Qué raza me recomienda? Ya. A ver, yo no recomendaría ninguna raza en ese lugar porque las razas que han sido generadas por el INIA y por los otros centros de investigación y por productores siempre han sido generadas en un ambiente de clima controlado. Entonces, y una de las características casualmente de estas razas es que es como comprar un artefacto, ¿no? Un bien, y el productor, el fabricante te dice las condiciones en las que este animalito es eficiente, ¿no es cierto? O sea, la raza Perú es un animal que se ha generado en la costa, ¿no? Puede adaptarse a la sierra, ¿no? Con algunas características, pero ya llevarlos a lugares extremos, su performance no va a ser la misma, ¿ya? Entonces, podría ser probar de repente un animal mejorado y llevarlo a esas condiciones, pero el trabajo no está en el animal, más trabajo está en mejorar el medio ambiente donde van a vivir esos animales. Sí tengo yo reportes de animales criados a 4.200 en plena puna. Sí, sí crían. No son animales que tengan unos excelentes parámetros productivos, pero sí se reproducen. Así que solamente hay que darle las condiciones medioambientales, o sea, en un galpón adecuado, ¿no? En la noche los cubren, ¿no? Con mantas, implementan broquetas, ¿no? Que para las heladas en la época de el- las calaminas transparentes también juegan un papel importante, etcétera. Tener un termómetro para registrar, para que no exista hipotermia. O sea, hay bastantes cosas que se pueden hacer para mejorar el medio ambiente de esos animales. Empezando por la alimentación. A esa altura, solamente si es que está al lado de una laguna, pueden utilizar como a las vacas el lacho, Lashos o yashos creo que le llaman, que es las algas de los lagos, se seca y también es un importante alimento para los animales, especialmente a las vacas, pero también puede ser para el cuy. El Phalaris, ¿no? También se puede sembrar, es un excelente también, un gramínea Sí, que sí me da tiempo, no hay problema. Sí, 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 no te preocupes. crece a esas alturas
y que debe ser consumido tierno, pues, ¿no? Y se reproduce por esquejes, o sea que es fácil su reproducción, si es que está adecuadamente abonado. O sea, yo más, antes que recomendar una raza, yo recomendaría mejorar el medio ambiente. Gracias, Jorge. A ver, hay otra pregunta, dos que tienen más o menos la misma connotación. Dice, vamos, el de Flor Morales, ¿no? La participante dice, con respecto a la pulga ahorita, ¿cómo puedo controlar? ¿No? ¿Cuál sería su recomendación? No te escuché, con respecto a qué. ¿Cómo controlar pulga o ita, según la pregunta? Ah, la ita, ya. Ya, ese es un ectoparásito chupador, pues, ¿no? A ver, de igual manera no ha sido tema de esta exposición, pero la información está también bastante explicada, ¿no? Primero tenemos que conocer al enemigo, ¿no? O sea, a la ITA. O sea, tenemos que conocer cuál es su ciclo de vida y ahí atacarlo. Así que en líneas generales, lo que más nos ha... Son varias actividades que hay que hacer, ¿no? Empezando por al momento de sacar el guano, ¿no? Hay que quemar, al quemar se queman los huevos también, al desinfectar también. Pero ya si el problema no se puede solucionar con eso, tienes que hacer uso del fármaco. Y el fipronil es al menos el único que ha resultado con bastante efectividad, ¿no? La supermetrina también, pero es más fácil de manejar el fipronil. Entonces, en la concentración que lo venden los productores, muestra eficiencia 3 gotas, porque es una sustancia medio oleosa, en la nuca del animal, en la piel, ¿no? O sea, se abre un poco el pelo y se aplica 3 gotas a los reproductores en la piel. A los gazapos no se le aplica porque se ha demostrado ya con varios trabajos de investigación que parece que la madre le confiere mediante la leche el fármaco. Y a la recría, o sea, a los destetados, yo les daría 2 gotas en la piel. ¿Ya? Y si sabemos que el ciclo de vida más o menos es de 18 días, ¿no? O menos, sí, 18 días, entonces yo le aplico pues al día, a las 2 semanas nomás, y le aplico de nuevo. Con eso ya estoy eliminando ya los posibles animales que no murieron, que están en huevo, que no han sido quemados. ¿Ya? Así que esa sería la recomendación para trabajar y siempre la observación. O sea, siempre tenemos que estar observando y las medidas de bioseguridad, obviamente. O sea, las medidas de bioseguridad son muy importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ITA viene con las aves de corral, o sea, pues la gallina, la tortolita, el pajarito, ¿no? Si mi galpón está abierto y se mete la gallina, se mete el pajarito, viene a comer la comida del cuy, entonces yo estoy ampliamente expuesto. El Correcto, productor Jorge. también, sí. Correcto. Jorge, faltan algunas preguntas todavía. Un favorcito, si puedes hacer la respuesta un poquito más, ¿no? Ya, Para que no se sí, puedan, algunos están, se pueden... ya, ok. Creo que ya se cortó. Bueno.